Hola, Hola ¿aló? Juan, buenos días. Hola Juan. Hola, buenos días, María José. Buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Espero que el paro los haya cogido en sus casas, de tal forma que todo el mundo esté bien y a salvo, ¿no? O bueno, pues si están en las protestas, igual es un derecho, ¿no? Pues que estén bien y a salvo, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a comenzar hablando de un nuevo tema, que es específicamente el tema del cortante en elementos, ¿no? Y acerca de esto, pues vamos a hablar un poquito acerca de cómo se producen los esfuerzos cortantes, pues que ya sabemos, ¿no? Esfuerzos cortantes o esfuerzos tangenciales, los mismos que hablábamos, pues, al inicio cuando hablábamos del elemento diferencial, ¿no? Entonces, recapitulando un poco, sabemos que un elemento cualquiera de cualquier material va a estar sometido o a esfuerzos de normales, tensión o compresión que alargan y comprimen o acortan el elemento. Y en este caso ya sabemos dos fenómenos o fuerzas internas que producen este tipo de esfuerzos, o sea, la carga axial directamente o la flexión que causa, ¿no? Tensión y compresión simultánea en ciertas zonas del elemento. ¿Listo? Entonces, Juan, dime. quizás nos podría explicar, por favor, así brevemente cómo había que hacer el ejercicio 6 del deber del fin de semana. A ver, el ejercicio 6, déjame ver cuál será. Eh, el ejercicio 6, este de aquí. Creo que ese es lo que están viendo. Sí, ese. Ya, este ejercicio tienen que hacerlo con forma del concepto de esfuerzo y de formación, ¿no? Entonces, literal, yo tengo aquí, ustedes saben que tengo un esfuerzo y una deformación que se relacionan por medio de una curva, ¿no? De hecho, se relaciona por medio de una constante, ¿no? Que dijimos que es el módulo de elasticidad. Pero entonces, aquí yo les doy, eso es lo que no tenemos en los materiales. ¿Cuál es la curva de un acero? ¿Cuál es la curva de un hormigón? No lo saben, ¿no? Nunca hemos analizado qué material y cómo es la curva. Entonces aquí yo les doy la curva. Esta es la curva esfuerzo de formación, en donde esto es el esfuerzo y esta es la deformación unitaria. Entonces, como nosotros sabemos que este elemento está sometido a una carga, ¿no? En donde la fibra extrema más externa está en tensión, ¿sí? Entonces lo que nosotros vamos a tener es que, considerando que el elemento yo le aplico flexión, pues las caras se van a ir deformando, se van a ir deformando, se van a ir deformando, se van a ir deformando. ¿Recuerdan? Las caras planas cada vez se van a ir deformando, ¿sí? Y entonces, pues lo que va a pasar es que en este caso, pues va a haber una deformación en este elemento, ¿no? ¿Cuánto se va a deformar? Pues lo que nosotros queremos hacer es un diagrama de carga versus deformación de la fibra extrema en tensión. Entonces, cuando la carga es W, la carga puede ser cero. Para una carga W igual a cero, ¿sí? Lo que nosotros tenemos es que ese elemento pues va a tener un momento asociado. Y con ese momento asociado pues van a tener una ecuación de esfuerzo que es el momento por Y sub T sobre I, que es de la sección. Eso no tiene nada que ver que sea, pues, son dos materiales, pero se supone que los dos están trabajando juntos. Y con ese esfuerzo, pues, el esfuerzo más grande para a esta carga, que puede ser variable, pues les va a dar un esfuerzo, que entonces para un nivel de esfuerzo, pues yo voy a tener un nivel de deformación unitaria,
Y con esta deformación unitaria del material, pues yo entro aquí y veo. Entonces, para una misma deformación unitaria, el concreto tiene un esfuerzo de 3000. En este caso es la guadúa, tiene un esfuerzo de, bueno, aquí pues se puede saber, ¿no? Entre punto 2 y punto 35, la pendiente es 10 y se puede saber el esfuerzo. Y prácticamente pues esa sería la forma como de irlo resolviendo. Pues tienes la carga, después tienes, la carga tienes que irla incrementando, ¿no? Se va incrementando la carga. Juan, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, en ese caso nosotros estamos relacionando como que el esfuerzo para convertirlo en carga, o sea, eso es lo que tratamos de hacer a la final. Lo que estamos queriendo es encontrar lo que es la deformación unitaria del material en función a un momento externo o una carga externa. Eso es lo que queremos hacer. Pero, o sea, puede ser en base a un momento o a una carga. Sí, también es en base a un momento o a una carga. O sea, Y la podemos, carga va a producir un momento, ¿estamos de acuerdo? ajá, Porque es una carga distribuida, aquí dice. y podemos relacionar, por ejemplo, o sea, con Hooke tenemos la deformación, tenemos el módulo de elasticidad que lo sacamos con esa curva y tenemos nuestra deformación y tenemos como Es que que no nuestra forma. necesitas el módulo de elasticidad. Recuerden que el esfuerzo es igual a una deformación unitaria por una constante, ¿no? Pero esto sí es elástico y lineal, pero esto no es lineal, ¿ven? Pero entonces a ustedes, ¿qué les interesa? Es saber, si yo tengo una deformación unitaria, ¿cuánto es el esfuerzo? Eso es lo que necesitan. Yo no necesito la constante. Yo sí te digo, a ver, si la deformación unitaria es punto 0.02, esto, ¿cuánto es la deformación, perdón, el esfuerzo en la guadúa? María José. Si la deformación unitaria es punto 0.02, ¿cuánto es la deformación? Perdón, si la deformación unitaria es punto 0.02, ¿cuánto es el esfuerzo en la guadúa? 5.800. Ya, ¿necesitaste el E? No, pero, o sea, me refería a cuando ya estemos como que planteando para sacar el diagrama. Esa parte, a ver, no entiendo primero. Cuando llega el 5.800 y el 0.2, esa parte es la elástica y luego se convierte en plástica, Esto no ¿o es no? plástico, esto es, digamos, esto es bilineal. Pero eso realmente no Mm, interesa, tú tienes la gráfica. Y entonces lo que tú tienes aquí son los puntos y puedes sacar cualquier punto. Y tienes la relación entre una deformación unitaria y un esfuerzo, que eso es lo que hace el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad lo que hace es relacionar un esfuerzo con una deformación. Pero si yo te doy los datos, es más, por ejemplo, si vamos al laboratorio y ensayamos un material y yo te doy la curva que sacamos del material, que ustedes ya lo sacaron en el primer laboratorio, ¿no? De un acero, creo. Si yo te doy esa curva, pues ya, tú tienes cómo se comporta el material cuando se deforma unitariamente. Entonces, te puedo dar una curva real y eso es. Sino que aquí, pues para hacerlo más fácil, pues dije, bueno, la curva es 2 líneas y ya, nada más. En el concreto es más fácil, después de punto 0.003, todas es lo mismo, es el mismo valor de esfuerzo. ¿Ya? Y ya, eso era solamente en este ejercicio yo lo que estaba queriendo ver es si entendieron el concepto de esfuerzo y su relación con la deformación. Básicamente era eso. Que entiendan que en elástico, en lineal, pues la relación es por E. Pero si yo les doy la curva, pues pueden tomar cualquier punto en la curva y sacan la relación entre la deformación y el esfuerzo. No necesitan E. Y está ahí dado, ya está en cada punto esto, lo pueden leer y ven, y punto, nada más. ¿Listo? ya. Una pregunta. Ok, ¿Pero qué había que responder en el ejercicio? lo que dice una viga cilíndrica, dibujar el diagrama de carga versus deformación en la firma extrema a compresión. Entonces esa te tiene que dar, O pues sea, había la que realizar fibra, otro diagrama. ¿qué? O sea, había que hacer otro diagrama con la carga. No, ¿O no, qué no, es? no. Es carga versus deformación en la fibra extrema. ¿La fibra extrema de qué material es? De Guadúa. Pues, perdón, De pues, Guadoa.
Entonces, la carga versus la deformación en la fibra extrema en Guadúa, pues te tiene que dar una deformación como esta. ¿Ves? Lo que tú tienes que tener son estos mismos puntos. Después de este punto, aquí debería ser punto, los mismos del Guadúa. Punto doble 02, punto doble 03 y aquí punto doble 035. Porque ahí se rompe la Guadúa, de ahí ya no sirve, no soporta más carga. Pero la carga, pues eso es lo que no sabemos cuál es el valor. Aquí esto debería ser una carga en kilonewtons por metro, bueno, unidades de carga distribuida, porque aquí dice una carga distribuida, es carga distribuida. Ya. ¿Y a Entonces, qué se les iba a refiere? dar... ¿A qué se Ah, refiere con la partecita del enunciado que dice considerar la falla de los materiales al dibujar el diagrama? pues que en este punto la curva te está diciendo que el material ya no soporta más deformación. Y en Ya. este punto, ¿cuál aguanta más, la guadúa o el concreto? De formación unitaria. Mm, ¿el concreto? No. Sí, el concreto, pues porque aguanta, ves, mira, llega a una deformación unitaria de punto doble 0,5, mientras que la guadúa solamente llega a punto doble 0,35. Juan, serio, porque el material es más dúctil. Eso es otro concepto que vamos a hablar más adelante, pero no necesariamente tiene que ser que el hormigón es más dúctil. De hecho, aquí lo que me está diciendo es punto 2, punto... Ah, sí, en este caso es más dúctil el hormigón, en este caso, que la guadúa, pero ya vamos a ver un poquito el concepto más adelante. ¿Listo? Juan, perdón, ¿no le puedes dejar entrar a Dome? Está en la sala de espera. Ah, ya, ahorita lo sabemos. Listo. Juan, Entonces, ya. Y la última pregunta. dime. Por ejemplo, o sea, yo estaba analizándola, pero creo que eso ya no tiene que ver, pero me surgió esa pregunta. Cuando nosotros tenemos en ese caso una, como, no sé si esta es una viga en sí, pero esta es una viga como circular y adentro tiene hormigón, es como una viga reforzada, sería una viga compuesta. Pero en ese caso podemos transformar el material del aguadobo del concreto a hacerlo un solo material homogéneo para poder analizar. Claro. ¿Y De, de hecho, cómo se deberían. ensancha? Pero había una cosa en el libro que decía que, o sea, según yo, lo que entiendo es que si se debe ensanchar, o sea, al momento de hacer un radio, todo como que se va a expandir o se va a cortar. Pero había una cosa en el libro que decía que la altura no se debe, al menos en una viga compuesta, no se debe Claro. afectar por las deformaciones, pero al momento de tener el círculo sí se afectaría la altura porque se afecta todo. No, la altura no le debes, solo le debes anchar a lo ancho. Queda como hecho un ovalito. Mm, y digamos, a la parte que está afuera, la del aguadúa, ¿se considera solo como que el pedacito que está ahí, o sea, sería el radio mayor menos el radio menor? ¿Y a ese se Claro, le ensancha? solo el pedacito de que es guadúa, pues que es hueco, ¿no? Es un cilindro, ¿no? Ya, gracias. Listo. A ver, entonces, vamos a comenzar con las preparaciones para esta semana, en donde vamos a tener nuestros participantes, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, es la primera, ya estamos todos nuevamente. La primera es María José, en esta semana. Luego es Juan Fernando Flores. Y luego es José Gabriel Torres, en ese orden. Entonces, listo. Entonces, el día de hoy era buscarse en la vida cotidiana 3 elementos que ustedes consideren que están sometidos a portante, ¿no es verdad? Entonces, empiezas, María Majo. Ya.
Bueno, yo encontré estos tres elementos. El que más me gustó creo que fue este como edificio medio raro, porque si nos damos cuenta es como que tiene arriba un peso enorme por lo que está en la parte superior. Entonces, según yo, en las partes del medio va a haber una cortante porque va a haber una fuerza que va hacia abajo, entonces eso va a producir cortante. Aquí también en la parte de esta como, es como un edificio con voladizo, entonces al momento de como que salir estos voladizos, estos como cuadraditos, va a producir una cortante y como que hay bastantes voladizos en todo el edificio, entonces por eso puse las flechitas. Ok, Y en el edificio, en este que parece un barco, de hecho creo que es en Dubái, ¿no? Si mal no estoy. no sé, creo que sí. ¿Dónde es que está el cortante? Aquí como que en el centro, por lo que al momento, por lo que como, según yo, produce una como carga hacia abajo, entonces ¿Por qué? van ¿Por qué esa carga hacia abajo? ¿Debido a? al peso del... Muy bien, ajá. Y se produce Ajá, un cortante de ese elemento que es como la lancha contra, contra contra, los edificios, contra o los sea, contra edificios. los... Muy Ajá. bien, perfecto, Majo. Gracias, Majo. Muy bien. Bien. Listo, ya comparto yo. Después es Juan Fernando, ¿no es verdad? ¿Sí se ve? Ajá. Listo, yo tengo justo la estructura de soporte de una edificación. Entonces el cortante estaría exactamente por el peso de esta viga, digamos por aquí. Entonces aquí estaría nuestro primer cortante. Luego esto es una viga completa. Entonces aquí es como que ya está un diagrama de fuerza de cortante como para que se entienda un poco por los soportes que tiene. Y el último, investigué como que un ensayo de, que tenía una columna con un armado metálico al lado y se le ponía un esfuerzo cortante lateral para ver cuánto resistía, para poder calcular mejor en las construcciones. Y con esto se pudo ver que las columnas tenían un fallo más del concreto y no el armado metálico. Y también, o sea, la soldadura me refiero. Y Ok, ok. O sea, esa es una columna. Ah, ya. O sea, solo es este pedacito, el montaje. Ah, ya. ah, Ok. O sea, el montaje solo es esto. ujú, Ah, ya, ya. Y del montaje le hicieron, ya te caché cómo está esto. ¿Y dentro es un núcleo de hormigón? ajá, Ok, y le pusieron actuadores aquí. sí, aquí. Y aquí Ya, está, al lado derecho está como un empotramiento. ok, entonces lo que hicieron es romper la cortante, claro, ya. ¿Y qué encontraron ahí? O sea, como aquí puse un mini resumen que las columnas se sometieron a cargas axiales y laterales, por lo que quedó sujeto a flexocompresión y fuerza cortante. El objetivo de todo esto era como que obtener recomendaciones para procesos constructivos más adecuados. Ok, ok, pero espérate, ahí me estás leyendo lo que está escrito. Yo quiero que tú me digas lo que Ah, entendí. o sea, de lo que yo entendí es como para verificar formas de mejorar como que Ya, ese es el la, objetivo, pero ¿qué encontraron con este ensayo? ¿Qué pasó? que lo que tuvo el fallo fue más del concreto y el armado sí como que ayudó un poco más a la resistencia completa de todo el objeto. Ok, ya. Gracias, Juan. Listo. ¿Y José Gabriel? Ya, ahí está. El primero fueron edificios que se vieron afectados por un terremoto. Y esto lo saqué basándome en el preparatorio que nos mostraba que la cortante se puede ver, por ejemplo, cuando un edificio se mueve así, debido a que viene una fuerza lateral y va por toda la sección transversal del área. Entonces, como resultado nos da que se craquean los edificios. Después la segunda es un voladizo en UNASUR, que es de la instalación de UNASUR, la que queda en la mitad del mundo. Podemos ver justo en la sección que está el voladizo como que hay una fuerza que sería el peso y por lo tanto ahí estaría la cortante. Y la tercera sería un aislador sísmico que se encuentra en los edificios,
que según yo ahí se dan los esfuerzos cortantes y como que todos se enfrascan solo en esa parte para que no sufra el edificio en sí y no pase lo que pasó en en las primeras imágenes. Ya, gracias. Muy bien. Ese del aislamiento sísmico es básicamente eso, ¿no? Funciona por cortante. Juan, yo Elemento. tengo una duda. Dime. O sea, al momento de igual estar haciendo preparatoria, como que vi algunos edificios que tienen como que algunos sistemas que sirven para, como ese del aislamiento, y no sé, solo se me vino la duda y no sé si la verdad es igual estará como que influenciado por cortante, pero la torre de Pisa, como que ese siempre está inclinado y no está como que influenciado por como que puede ser el esfuerzo del viento y eso le provoca cortante o es por otra cosa. No, la torre de Pisa tiene un problema y es que el suelo es malo en la torre de Pisa. Entonces, lo que hubo es algo que se llama asentamientos diferenciales. De lo que yo tengo entendido, o sea, digamos, la torre inicialmente pues era totalmente recta, Ujú. pero debido al peso, digamos, no sé si ¿se está viendo? Sí, ¿no? Sí. Entonces, este suelo de aquí era más duro que este suelo de acá. Y entonces, por el mismo peso, pues, se empezó a asentar y la torre empezó a inclinarse. Entonces, dentro de la torre, tengo entendido, porque la verdad nunca he ido, le han puesto ya unos bloques aquí Sí. para que el elemento ya no se siga girando y que haya un momento. O sea, la torre se está queriendo inclinar así por su peso propio. Y pues estos bloques están haciendo un contrarresto. Pero es por eso, no es más que por una falla geológica. Digo, una falla geotécnica, no geológica, geotécnica. Ujú. Ya, solo eso no estaba seguro. Pero ya, gracias. Listo, Yo gracias. también tengo una pregunta. O sea, Dime. al hacer el preparatorio, como que, bueno, además al buscar las imágenes, es más difícil como que ver en la vida real lo de la cortante, Ujú. pero yo me confundí mucho con el concepto de flexión y cortante, porque, por ejemplo, podía ver un edificio, pero también pensaba que esa carga lo podía flexionar. Entonces, ¿cómo podemos distinguir eso? Por ejemplo, en la de la que tenía como que la lanchita arriba, yo pensé que también por el peso podía llegar a flexionarse. Pero ¿cómo puedo También. saber si en verdad es cortante o no? O sea, ¿cuándo un elemento en verdad está sometido a cortante? Bueno, No, al menos sí. en la vida real. O sea, sí. El elemento el de la lanchita, hay cortante y hay flexión. ¿Está bien? Está Y perfecto. por ejemplo, en las barras, digamos, de gimnasia, ¿este solo está sometido a flexión o Cor- también a cortante? Cortante y flexión. La barra con tus brazos Ujú. está apoyada. Las pesas, por ejemplo, cuando está puesto en la máquina y que está descansando, el apoyo le está produciendo cortante y el peso le está produciendo en los extremos un voladizo que está cortando, ¿no? O sea, que si le pones más peso llegará a un punto en donde se doble si es que falla primero por flexión o se corte si falla primero por cortante. Puede producirse dependiendo de qué se alcanza primero, la resistencia cortante o la resistencia a flexión del elemento. Pero sí, tranquilamente ocurren los dos fenómenos. Lo que pasa es que los estamos estudiando por aparte, pero ocurren los dos simultáneos, ¿no? Ya. También, por ejemplo, en una columna hay carga axial, como la que mostró José, creo, o ¿cómo era? Creo que era, uy, ya me olvidé. Se me ¿Juan fue. Fernando? Sí. Juan Fernando. Juan Fernando dijo, a ver, José Ah, no, Gabriel. José. No, José José. Gabriel. No, Juan Fernando Flores, ¿no? Entonces, en ese ensayo, la columna tenía flexión y en el momento que le pusieron es cortante y en el momento que le pusieron el apoyo en la base, esa fuerza es como que yo tengo una carga así, una columna de carga axial y una fuerza así. Entonces, esto le produce momento aquí en esta zona y cortante también, por eso se corta y se flexa. Solo que el cortante pues es más grande y rompe la columna. Suceden los dos. ¿Sabes? ¿Listo? Ya, Muy bien. sí. Entonces, vamos a hablar ahora de cortante en elementos rectos.
Entonces, resulta que cuando hablamos de cortante, pues primero lo que tenemos que hablar es un poquito, o recordar, es un poquito, pues, qué es o cómo yo puedo verificar el fenómeno de cortante, ¿no? Entonces, la misma historia de siempre. Tenemos una viguita, eso es importante, ¿no? Entonces, si analizamos un elemento sometido a cortante. Y aquí voy a poner ejemplo, una viga. ¿Ya? Entonces, cuando analizamos un elemento sometido a cortante, pues resulta de que ese elemento específicamente, pues, va a tener una carga, ¿no? De alguna forma. Vamos a decir que tiene una carga. Y nosotros sabemos que entonces, si yo hago un corte a una distancia X, en donde hago en ese corte, ¿sí? A una distancia X, analizo un pequeño elemento diferencial que tiene una longitud delta X, pues ese pequeño elemento diferencial, yo sé por su diagrama de cortante, de hecho, solamente voy a dibujar el diagrama de cortante, de que esta viguita va a tener un valor de corte en ese punto. Entonces recuerden, por eso es importante, de hecho, los diagramas que aprendieron en estática. Yo voy a decir que este es un cortante positivo y este es un negativo y que no tiene, pues, de hecho, no me interesa ahorita las unidades como tal, ¿no? No me interesa, de hecho, ahorita las unidades como tal. Entonces resulta que nosotros sabemos que ese diagrama, pues, va a subir con un valor de WL medios, que es el valor de la reacción, y va a ir bajando con una forma lineal hasta menos W L medios, y nuevamente por la reacción va a subir. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el diagrama de cortante. Lo que quiere decir que a una distancia X, pues yo voy a tener una función de cortante. O un valor de cortante dado por la función de corte evaluado en X. Y eso es un valor. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos claros? Entonces, lo que me interesa es de esta primera parte es el diagrama de cortante, me va a decir el cortante que está actuando en ese punto que estoy analizando. Llámese aquí el punto A, que es este mismo punto A en la viga. Ese es el cortante con el que yo voy a analizar el sistema. ¿Listo? Ahora, una vez que yo tengo ese cortante, pues lo que voy a hacer es analizar el elemento diferencial. Entonces, analizando el elemento diferencial de viga, tenemos. Entonces, digamos que aquí yo voy a tener un elemento, digamos aquí, un elemento diferencial. Antes de que copien esto, mejor pónganlo así. Analizando un elemento diferencial ubicado en algún punto de la sección transversal ubicada en el punto A.
¿Listo? Entonces, aquí ¿por qué hago esa aclaración? Porque, bueno, ya vamos a ver más adelante, pues que eso tiene una variación. Entonces, yo voy a decir que esto tiene un elemento diferencial en el cual el elemento diferencial se va a denotar por este cubito. Ahora, en ese punto, vamos a decir lo siguiente. Mi elemento de cubito, ¿sí? Mi elemento de cubito va a tener esfuerzos tangenciales. ¿Listo? Y ahora, el diagrama de cortante me dice que existe un valor, ¿sí o no? Un valor de cortante. Yo puedo saber cuánto es el valor del cortante. ¿Estamos de acuerdo en ese punto? El que sea. Debido a que hay un valor de cortante diferente de 0, el cubito, quiero que se fijen aquí. Si yo cojo y pongo la mano en el punto A y analizo el cubito, ¿cómo se está deformando el cubito? Quiero que se imaginen el cubito. El cubito en el lado izquierdo, debido a la reacción, trata de subir, ¿sí o no? En el lado izquierdo. Fíjense que la reacción en el lado izquierdo de la viga está subiendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo cachan? ¿Sí? ¿Se lo ve? Se está queriendo subir. Entonces, este cubito, yo puedo decir que en el lado izquierdo tiene un vector de cortante, así. ¿Esto qué es? ¿Estamos? Una vez que ustedes entienden eso, si yo solamente les doy una flecha de corte, o si ustedes identifican una flecha de corte, pues ya saben el resto. En el lado derecho, ¿hacia dónde debe ser? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Y en la parte superior, ¿hacia dónde debe ser? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Izquierda. A la izquierda. Izquierda. Y en la parte de abajo tiene que ser ¿hacia dónde? Derecha. Derecho. Hacia la derecha. ¿Listo? Entonces, ahorita vamos a decir dos cosas. El punto que estamos analizando va a ser un elemento diferencial, ¿sí? Que está ubicado en el punto A. Esta es la viga. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la viga, la longitud de la viga. Esa viga va a tener una sección transversal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo voy a decir que este es el ancho de la viga y este es la altura, o, ¿cómo es que dije también que se llamaba? Peralte. Efectivo. ¿Te acuerdan? El peralte, perdón. Peralte o el H. Y entonces, lo que nosotros vamos a decir es que esta viga tiene flexión. ¿Esta viga tiene flexión? ¿Sí? Tiene flexión. ¿Estamos? Tiene flexión. Pero entonces, yo voy a coger y aunque reconozco que tiene flexión, yo voy a sacar mi cubito rojo en un punto o en un elemento diferencial, ¿sí? Que esté ubicado sobre el eje neutro de la sección. A ver, déjeme ver, sí. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la sección transversal, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, en el momento que yo dije que el punto está ubicado en el punto A longitudinalmente y sobre el eje neutro, entonces automáticamente ustedes deben decir que aunque el elemento en ese punto también tiene flexión, un elemento diferencial que está ubicado en ese punto no tiene esfuerzos de tensión o de compresión porque está en el eje neutro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese elemento solamente va a tener este tipo de esfuerzos. ¿Cacharon esa parte? En ese punto. Bien, muy bien. Ahora,
¿Qué tiene de interesante esto? Juan, Bueno, yo te hice una pregunta. dime. Uy, dime. ¿Yo tengo qué? Eh, Pregunta, está bien. siempre, o No sea, te dé siempre, pena preguntar. Pregunta. siempre Dale. que haya flexión va a haber cortante o no siempre. Cuando estábamos viendo flexión les dije, en casos típicos siempre va a haber flexión y corte. ¿Por qué? Porque en casos típicos hay cargas verticales por gravedad o hay pesos, ¿no? Pero sí puede haber flexión sin cortante, ¿no? También les dije, por ejemplo, yo cojo la barra y le hago momentos. O les puse el ejemplo de una viga con dos cargas iguales. ¿Listo? Exacto. Ya. Puede haber flexión sin corte. Cortante sin flexión, seguramente en algún punto, si yo pongo las cargas de determinada forma, también debería haber, ¿no? Pero así normalmente no ocurre eso. ¿Listo? Pero, ojo, en cualquier elemento que esté sometido a flexión y corte, ¿sí? Si yo analizo un elemento diferencial que está en el eje neutro de la viga, nunca va a haber flexión. ¿Estamos? O sea, nunca va a haber esfuerzos por flexión. ¿Listo? Ok. Entonces, Disculpa, había una parte que decía que hay materiales, digamos, que son sometidos a cortantes verticales y horizontales. Ejemplos de eso, ¿qué podría ser? este material, pues mira, ahí no hay cortantes verticales y horizontales. O sea, pero entonces sería todo tipo de material. Todo tipo de material. Si está sometido a cortante, un elemento diferencial, pues va a tener cortantes para que esté en equilibrio, ¿no? Cortantes verticales, que son estos de acá, y horizontales, porque tiene que estar en equilibrio. No puede existir, y eso lo hablamos al inicio, si yo quito estos horizontales, el elemento no está en equilibrio, está rotando, ¿no? Todo elemento debe estar sometido a cortantes verticales y horizontales. Y ya. Porque es un elemento diferencial. Recuerda que estamos analizando un elemento diferencial, bien pequeñito. ¿Listo? Ok. Entonces, volviendo a nuestro tema que nos compete. Resulta que este elemento, pues, nosotros ya sabemos, ¿no? Lo siguiente. Si esto, recuerden la nomenclatura, este era nuestro tau, voy a necesitar que recuerden la nomenclatura. Este es tau, ¿cuál? Este de aquí, el que baja. Tau. Ya se les olvidó. Hace 2 semanas vimos esto. Tau, ¿cómo se llama? Habían 2 letras. ¿Ah? XY. XY. Muy bien. Tau XY. Y este, pues, es menos tau XY. ¿Estamos de acuerdo? Y este de acá es tau. Se les olvida, hombre. YX. YX. El Y otro este es menos menos tau YX. ¿Estamos? Y dijimos que eso para que esté en equilibrio, todos esos deben ser Mismo valor. iguales. Entonces, tau XY tiene que ser igual a tau YX. Y deben ser iguales. ¿Listo? Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un corte. Entonces, fíjense, yo estoy haciendo un corte en esa viga que tiene esa sección transversal en el punto A. Entonces, yo voy a coger y voy a hacer el corte y voy a mirar que al realizar un corte, en la sección de viga, y analizar o analizando los esfuerzos cortantes
que surgen en la superficie de la sección transversal tenemos. Y entonces tenemos este elemento. Entonces resulta que si yo corto y veo, voy a darme cuenta lo siguiente. Si este es el eje neutro de la sección, y lo voy a dibujar así. A ver, como paralelo. Ahí parece que está como paralelo. Entonces, suponiendo que este es el eje neutro de la sección, que debe estar ubicado a la mitad, más o menos. En este caso debería estar en la mitad. ¿Listo? Entonces, resulta que el esfuerzo cortante, si cada una de esas flechas, su longitud es una presentación de la magnitud del cortante, ¿en dónde son las flechas más largas? De longitud o más grandes que ustedes ven. Cerca del eje neutro. En el eje, de hecho, en el eje neutro. ¿Ya? ¿Y dónde son más pequeñas? En los extremos. En los extremos. Muy bien. Ajá. Entonces, ese elemento diferencial que nosotros estábamos analizando, pues este que lo estamos viendo en el plano, viene a ser este de una forma tridimensional. ¿Ya? Es un elemento en donde esta cara amarillita es la cara amarillita en este elemento. ¿Listo? Y en donde esta cara azulita, esta cara azulita de acá es esta cara azulita que yo veo acá. ¿Se dan cuenta que hasta nos cuadran las flechas? ¿Se dan cuenta? En la cara amarilla hacia abajo, en la cara azul hacia atrás. Perfecto. ¿Cachan? Muy bien. Entonces, y como está en el eje neutro, tampoco no tengo esfuerzos axiales. ¿Estamos? Y listo. Entonces, resulta que esto que nosotros estamos viendo acá es la distribución de esfuerzos cortantes. ¿Listo? Y entonces aquí vamos a recordar unas cosas que ya saben, pero vale la pena recordar, ¿no? Entonces, los vectores de esfuerzo cortante son perpendiculares, o mejor dicho, son, antes de perpendiculares pongamos, son tangentes. ¿Sí? A las caras que se cortan. Y se dividen en dos. ¿Sí? Los cortantes longitudinales que son paralelos al eje longitudinal del elemento. Punto. Por otra parte,
están los transversales. Y pues si los unos son paralelos, los otros son perpendiculares. ¿Listo? Entonces, unos son paralelos al eje longitudinal, los longitudinales, y los otros son paralelos y los otros son, ¿qué? Perpendiculares. Paralelos al eje longitudinal y los otros son perpendiculares al eje longitudinal. ¿Listo? Entonces, aquí yo tengo mis ejes que son, mis cortantes que son paralelos y mis cortantes que son perpendiculares, ¿sí? Al eje longitudinal del elemento. Entonces, yo les ponía el ejemplo de lo que sería, ¿recuerdan ustedes? Las hojitas de cuaderno. ¿Recuerdan? Si yo tengo un cuaderno y le pongo o le hago flexión, pues voy a tener esfuerzos. Entonces, ahorita vamos a hablar otro ejemplo que ocurre mucho en ingeniería civil. Y es, en cambio, el problema cuando yo tengo que pasar, por ejemplo, con materiales, con una carretilla. ¿Han visto los obreros cuando pasan de un lado a otro y ponen unas tablitas? Entonces, ellos ponen 3 tablas. ¿Están unidas las tablas? No, es una encima de otra. Punto, nada más. Como sus hojas del cuaderno. ¿Sí? Y en el momento que aplican carga, pues las hojas cogen y se separan. ¿Estamos? O las tablas cogen y se separan. Así, tomando esta forma. ¿Estamos? Entonces, aquí lo que ocurre es que como no están pegadas, los esfuerzos que son horizontales o los que llamamos longitudinales, ¿sí o no? Estos de acá, a ver qué color le pusimos, los longitudinales verde. Entonces, estos esfuerzos longitudinales verdes y a los otros son transversales, que en este caso son estos rojos. ¿Listo? ¿Se entiende? Existen esos esfuerzos longitudinales y como no hay algo que una los dos pedazos, pues se separan. Y las deformaciones entonces no son compatibles porque no hay nada que los pegue. ¿Listo? Y ocurre esto por los esfuerzos longitudinales. Entonces, en este caso, pues tengo estos esfuerzos longitudinales que son así, que van a tratar de separar las tablitas. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa? En el momento en que yo cojo y digo, no, pues esos esfuerzos me van a generar un problema y yo tengo que pasar con más pesos, pues yo lo que hago es que uno con algo las tablas. Entonces, ¿con qué los uno? Pues generalmente cojo y pongo unos pernos o le pongo un clavo a lo largo de toda la tablita. ¿Ya? En el momento que puse unos clavos, pues ya existe una deformación. Las caras planas, antes de deformarse, permanecen planas después de deformarse. ¿Estamos? Lo que no ocurría antes, fíjense. ¿Ya? Entonces, moraleja. Sí.
puedo transmitir. Y no digo trans con N, es transmitir, ¿no? Transmitir los esfuerzos longitudinales de un elemento a otro el elemento se comporta como un elemento único y no como varios elementos juntos. ¿A qué me refiero? Que si yo pongo 3 tablas y hago que efectivamente las 3 tablas queden pegadas bien, eso es lo mismo a que yo, es equivalente a que yo analice una sola sección de madera que tenga la misma forma de las 3 tablas. ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo. En cambio, si yo no las uno adecuadamente, son 3 elementos de madera actuando juntos, diferentes elementos, 3 diferentes elementos actuando juntos. Y hay diferencia. En el caso de arriba, aunque funcionan, no funcionan como uno solo y su deformación es más grande que los mismos 3 pegados con clavos. Su deformación se vuelve más pequeña porque actúa como un solo elemento. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Resulta que podemos concluir que cuando actúan como uno, ¿sí? Podemos decir que esto hace que los esfuerzos, y aquí voy a poner de nuevo, longitudinales, se transmitan. ¿Sí? Y entonces, en el momento que los esfuerzos longitudinales se transmitan, también se van a transmitir las distorsiones. Por cortante. Entonces, aquí le voy a poner ¿sí? Las distorsiones. Entonces, en el momento en que yo transmito los esfuerzos longitudinales de un elemento a otro, también voy a transmitir las deformaciones por cortante. Pero esas deformaciones por cortante se llaman distorsiones. Así se llaman. ¿Ya? Es distorsión. El cortante causa distorsión en los elementos. Así se llama la deformación por corte. La carga axial produce deformaciones unitarias. Así se llaman las deformaciones. ¿Ya? Ya vamos a ver qué sucede. ¿Listo? Ahora, ¿a qué me refiero con estas distorsiones? Resulta que si yo tengo un elemento de viga y le hago lo típico, creo que no hace falta que yo les diga qué pasó aquí, porque hay cuadritos, ¿no?
voy a coger un elemento antes de deformarlo y lo voy a dividir y le voy a rayar y le voy a dibujar líneas que son totalmente rectas, de tal forma que me quedan cubitos, ¿no? Lo de siempre. En el momento que yo cojo y lo flexiono, yo me voy a dar cuenta que, ¿estamos de acuerdo que esto es una viga en voladizo? Está empotrada en la parte izquierda, ¿no? Resulta que esa viga en voladizo, si yo le aplico un esfuerzo cortante en el extremo, eso produce flexión. ¿Estamos? Y corte simultáneo, los dos. ¿Estamos? Entonces, yo lo que me voy a dar cuenta es que la viga toma esta deformación. Entonces, quiero que analicen los cubitos. Estos cubitos de aquí se empiezan como que a poner chuequitos. ¿Estamos? Como chuequitos, así. Quiero que se fijen en lo siguiente. Este ángulo, si yo mido este ángulo que está aquí, no sé cómo hago, ya. Si yo mido este ángulo que está aquí, todo el mundo tiene que decirme que ese ángulo mide ¿cuánto? 90 grados. 90 grados. Y de ese mismo cubo, de después de deformarse, mide más de 90. ¿Se dan cuenta? Eso es una distorsión. Cuando nosotros teníamos flexión, el cubito se alargaba o se acortaba, pero seguían sus lados midiendo 90 grados. Cuando tenemos distorsión, el cubito se hace como de lado y cambian sus ángulos internos. Eso es lo que produce el cortante. ¿Listo? Entonces, en este punto, lo que nosotros tenemos es ese fenómeno. ¿Listo? En la parte, recuerden que por aquí yo tenía un eje neutro. Este es mi eje neutro. Y para este momento, que es un momento carita triste o carita feliz, ¿qué tengo? Carita triste. ¿Viste? Carita triste. Yo sé que en la parte de abajo hay compresión. Y en la parte de arriba hay tensión. Debido a la flexión. ¿Listo? Bueno, entonces ya sabemos un poquito más acerca del cortante. Ahora sí vamos a hablar de la fórmula de cortante. Entonces, resulta que yo voy a coger y me voy a cortar un pedacito de esta viga. Supongan que yo me corto un pedacito de esta viga, este pedacito así. ¿Ya? En el momento que yo me corto, que yo analizo esta viga, diciendo que analizamos un elemento de viga longitudinal de longitud delta X, la típica, ¿no? Que soporta cortante sin flexión. Ah, perdón. Es que aquí no puedo hacer. Que soporta cortante y flexión sin carga axial. Sin carga axial. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? En este punto, lo que vamos a analizar es un elemento que es este de aquí. Yo voy a tener un elemento de disco que soporta flexión sin carga axial. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede? La longitud del elemento es delta X, ¿sí?
Y aquí se debe producir el equilibrio. Entonces, como yo lo corto, en la parte izquierda, ¿sí? Hay unas fuerzas que es, primero que todo, un momento inicial. ¿Estamos? Y en la parte derecha hay un momento. Ese momento no es el mismo. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan en mi diagrama de cortante, si yo me muevo un poquito más allá, el cortante cambia de un punto a otro. Poquito, pero cambia. Y también cambia el diagrama de momento, ¿sí o no? Si yo estoy analizando el punto A y me muevo un pelo de A, el momento también cambia. ¿Cuánto? Un poquito más de momento o un poquito menos de momento, pero hay un diferencial de momento. ¿Listo? Entonces, yo lo que voy a analizar aquí es que el momento en la parte izquierda de la sección es un poquito más grande en la parte derecha de la sección. ¿Cuánto más grande? Un diferencial de momento. ¿Estamos? Entonces, en ese caso, yo tengo una distribución de esfuerzos. Ya sabemos cómo calcular los esfuerzos. Entonces, recuerden que los esfuerzos dependen de la ecuación, que es el momento por Y sobre I, o MC sobre I. ¿Recuerdan? O MY, pongámosle Y para que sea general. Pero entonces, ¿en qué lado los esfuerzos van a ser más grandes? ¿Acá o acá? ¿Punto A o punto B? ¿En dónde van a ser más grandes? ¿Punto A o punto B? En el B, En el B, ¿por qué, Pablo? porque es el momento más un diferencial de momento. Exacto, porque es un momento más grande. Igual aquí, ¿en dónde va a ser más grande? ¿En C o en D? En D, ¿no? Aunque están en la misma posición sobre el elemento, pues el elemento de la derecha tiene un momento más grande, por lo tanto tiene un esfuerzo más grande. ¿Listo? Entonces, aquí quiero que se fijen en lo siguiente. Si yo tengo que existen, para que esto esté en equilibrio, pues yo sé que en el lado izquierdo, en esta parte de acá, la fuerza de compresión debe ser igual a la fuerza en tensión. ¿Estamos de acuerdo? También, como esto debe estar en equilibrio, en el lado derecho, la fuerza de compresión debe ser igual a la fuerza en tensión. ¿Sí o no? Para que ese plano esté en equilibrio. El problema es lo siguiente. Como los esfuerzos son distintos, yo tengo que la fuerza delta o el diferencial de fuerza prima no es igual al diferencial de fuerza 2 prima. ¿Estamos de acuerdo? O sea, este no es igual a este. ¿Cuál es más grande? ¿El de la derecha o el de la izquierda? De la derecha. El de la derecha. ¿Por qué? Por la misma razón. Ambos lados tienen la misma área, pero en la derecha hay más esfuerzo y por lo tanto la resultante, que es el área por el esfuerzo, es más grande en el lado derecho. ¿Estamos? ¿Se entendió hasta ahí? Entonces, ¿qué es lo que equilibra esto? Porque el sistema no está en equilibrio. ¿Se dan cuenta? El sistema no está en equilibrio. Las fuerzas, ¿sí?, no se están equilibrando. Entonces, supongan que yo cojo y hago un corte a una distancia Y. Aquí. Esto está ubicado a una distancia Y. De esta sección, o sea, es esto. ¿Estamos de acuerdo? Ese corte, en mi sección transversal, me va a generar un área. A este pedazo de área azul le voy a llamar A'. ¿Estamos de acuerdo?
Es un corte a una distancia Y'. Perdón, este es Y'. Es un corte a una distancia Y' y es el área por encima de esa sección a una distancia Y'. ¿Estamos? Ahora, ¿qué sucede? Yo voy a analizar ese pedazo, ¿no? Entonces, haciendo equilibrio, en la sección de área A', tenemos lo siguiente. Entonces, resulta que ese pedacito, fíjense que es esta sección de aquí, en la que estoy cortando. ¿Estamos? Ese pedacito. Ahora, este sistema global tiene en un lado un mayor momento. Está tratando de girarse, ¿sí o no? Tiene un mayor momento. ¿Listo? Ahora, voy a analizar este pedacito, que es este de aquí. Resulta que en ese punto, yo voy a tener por un lado el momento que pintamos azul, que es M más un diferencial de M. Y en el lado izquierdo voy a tener el momento. ¿Estamos? Ahora, quiero que se fijen en lo siguiente. No importa la forma, aquí tiene eso forma de huevo, ¿ya? Pero no importa. Lo importante es que esta área es la misma para los dos. El esfuerzo de la derecha y el esfuerzo de la izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, resulta que como es la misma área, ¿sí? Como el esfuerzo de la derecha es más grande, la resultante de fuerza del lado derecho es más grande. ¿Estamos? Así que si yo cojo y multiplico el esfuerzo prima por el área prima, esto va a ser más grande que la multiplicación de el esfuerzo tau o el esfuerzo de la izquierda por la misma área. ¿Estamos de acuerdo? Es menor. ¿Sí o no? ¿El resto? ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo yo hago que el sistema esté en equilibrio? Por fuerzas no está en equilibrio. Entonces yo lo que voy a hacer es que a este esfuerzo A' por sigma le voy a sumar algo, que es el esfuerzo producido por los esfuerzos longitudinales cortantes de mi sección, que son los tau. Y que esos esfuerzos van a estar ubicados en esta zona. Que es el plano de corte. ¿Se dan cuenta? ¿Listo? Entonces, esos esfuerzos tau los voy a multiplicar por esa área que le voy a poner un área 2'. Y en ese momento que yo hago eso, eso sí va a ser igual a la multiplicación del esfuerzo de la izquierda. Perdón, de la derecha. ¿Listo? Ahora, esa parte me resulta, si yo lo cojo y lo veo en una sección plana, este mismo gráfico me resultaría en esto. Entonces, ese plano verde que yo subrayé aquí es este. Aquí tengo en el lado derecho el esfuerzo tau', en el lado izquierdo el esfuerzo tau. Y esto me da la dirección hacia dónde debe ir el cortante para que el sistema esté en equilibrio. ¿Estamos? Porque yo sé que la flecha del cortante va hacia la derecha. Porque yo sé que la flecha
del cortante longitudinal va hacia la derecha? Bosco, ¿qué se te ocurre? Porque están entrando a la carga No, y tiene que cumplir el equilibrio. el equilibrio, exacto. Porque yo sé que en el lado derecho hay mayor esfuerzo por flexión. ¿Estamos? Que en el lado izquierdo. Lo que quiere decir que el lado izquierdo, la resultante que dijimos que es, ¿cómo dijimos que se llamaba esta? Delta F', dijimos que es mayor a delta F. Y por lo tanto, delta F más la fuerza de cortante, tau, que produce el esfuerzo tau, deben sumarse para que se iguale el equilibrio en el sistema. ¿Estamos? ¿Se cacha ahí? ¿Listo? Bien. Ahora, eso es súper importante porque ese esfuerzo es el que hace que las tablitas se separen. Porque ese esfuerzo, recuerden que hace es una fuerza. ¿Ya? Entonces, imagínense que aquí hubiera dos tablitas, una azul y una verde. Pues como las dos tablas no están pegadas, pues el esfuerzo y esa fuerza hace que se separe una de la otra. Se separan. ¿Se cacha? ¿Listo? ¿Y cómo es que dije que lo remediamos? ¿Qué es lo que podemos hacer con las tablas? Los pegamos, los unimos. Las pegamos, las clavamos, algo hacemos, pero debemos poner unidas esas valores. ¿Listo? Juan Carlos, el momento de analizar ese corte, por ejemplo, si le unes, digamos, con clavos, también tendríamos que analizar digamos, la cortante en esos clavos también. Ajá, porque los clavos se pueden cortar. Ajá, y si el cortante que ocurre supera la resistencia del clavo, pues se cortan los clavos y punto. Muy bien, perfecto. Ahora, quiero que se fijen aquí en una cosa. Este elemento tiene una longitud delta X y tiene un ancho que yo voy a llamar para cortante un ancho T. ¿Estamos? Lo que quiere decir que esa área que nosotros habíamos dicho tau A2' es nada más que el delta X por el espesor T. ¿Estamos de acuerdo? ¿No es nada más? Entonces ahora vamos a plantear la ecuación. ¿Cómo sale esta ecuación? Entonces yo voy a hacer primero una sumatoria de fuerzas alrededor de X en mi sección transversal. Entonces, ¿qué me queda? Cuando yo hago sumatoria de fuerzas en X, pues me va a dar nada más que el esfuerzo multiplicado por el área prima e integrándolo en toda la sección de área, ¿sí o no? Más el esfuerzo cortante multiplicado por el tau, perdón, por el área 2', que es T por delta X, que es lo que acabamos de deducir hace un momento, diciendo que T es el ancho del elemento en ese punto, en donde yo estoy cortando y analizando. Ojo, este T es el ancho del elemento en donde yo estoy analizando. ¿Se dan cuenta que si yo me bajo en este huevito, el T es más grande? ¿Sí o no? No me importa el de abajo, me importa el punto en donde yo estoy analizando la sección, el espesor que tenga en ese punto. Entonces, eso, pues yo lo voy a integrar y va a ser igual a la integral de área del esfuerzo prima por el diferencial de área. No hice nada, estoy sacando fuerzas, ¿estamos de acuerdo? Esa es la forma como yo saco las fuerzas. Estoy equilibrando un esfuerzo por un diferencial de área y punto. Eso me sale una resultante de fuerza. ¿Estamos? ¿Sí? Ok. Ahora, pónganle bastante
cuidado. Resulta que a esto le voy a aplicar la ecuación, o recordando que voy a recordar que un esfuerzo por flexión no es nada más que un momento por una distancia sobre la inercia. Entonces yo voy a reemplazar esto en la ecuación. ¿En dónde? Pues en este esfuerzo que tengo aquí y en este esfuerzo que tengo acá. Entonces, ¿qué va a cambiar? Entonces yo voy a tener que esto es la integral de área del esfuerzo de la izquierda que es producido por un momento m. Entonces aquí me queda m por y sobre i. Y esto multiplicado por el diferencial de área prima. Más, esta es la parte verde del esfuerzo. Chin, 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 chin. Más el tau por t por el diferencial de x. No le voy a cambiar. Y eso es igual a, de nuevo, la integral en el área prima de el momento. Pero en el lado derecho, el momento es el momento por un diferencial de momento. Entonces, m más diferencial de momento sobre i, ¿sí? Por y por el diferencial de área prima. Me quedó feo. Ahí para que me entiendan mejor. Pum, pum. Y esto no es nada más que el lado azul del esfuerzo, este de acá. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Todo perfecto? Ahora, fíjense que en los dos lados de la ecuación hay algo que yo puedo separar. Yo puedo separar la parte del momento. Entonces voy a copiarme esta parte, chin, 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 para que se entienda mejor. Voy a copiarme esta parte y voy a decir que esto es igual a, y voy a separar esta expresión en dos. Entonces la primera va a ser una expresión en la cual yo voy a multiplicar y voy a dejar esto en términos de el momento. ¿Sí? Entonces me va a quedar aquí la primera expresión. El momento por el diferencial de área prima sobre la inercia más la integral de área del diferencial de momento por el diferencial de área sobre la inercia. ¿Puedo hacer eso? ¿Qué opinan? Lo único que hice fue esto, que era un paréntesis, lo separé. Y separé las dos integrales. ¿Estamos de acuerdo? Juan Carlos, ese diferencial de área del otro lado también es primo, ¿o no? Ah, sí, sí, sí. De acá. ¿Y dónde queda? Ah, y me está faltando la Y, perdón. Y aquí me está faltando la Y. ¿No es verdad? Perdón. Esto es M por Y por diferencial y este es de M por Y por el diferencial. ¿Estamos? Entonces, fíjense que este de acá es igual a este de acá. ¿Cacharon? Son los mismos. ¿Sí? Y entonces me queda lo siguiente. En el momento que yo hice eso, despejando lo que yo no conozco, que es el esfuerzo tau, pues me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar que el esfuerzo tau es igual a 1
entre T por I, Y. O sea, mejor, la inercia. ¿Sí o no? Voy a despejar ese tau. Entonces, este espesor lo pasé acá a dividir. Y tengo un diferencial de X, ¿no? Ahora, voy a coger y el diferencial de área que me queda, lo voy a dividir por el diferencial de distancia. Entonces me queda por un diferencial, perdón, no el diferencial de área. Voy a coger el diferencial de momento. Lo voy a dividir por el diferencial de X. Porque el diferencial de momento es un valor constante que sale de la integral. ¿Estamos? Y ya. ¿Y qué me queda? Pues me queda todo esto multiplicado por, y lo voy a poner en otro color, la integral en el área de Y por el diferencial de área sobre la inercia. Ah, no, y eso, no, porque ya saqué la inercia. No me queda la inercia. Ya está la inercia por fuera. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué me queda aquí? ¿Qué es una distancia medida desde el eje neutro multiplicada por el área de un elemento? ¿Qué es? Primer momento de área. El primer momento de área. ¿Recuerdan cuando ya estaban por en estática y les dije, el primer momento de área sirve para calcular esfuerzos cortantes? Este es el bendito primer momento de área, ¿no? Entonces, este valor, lo voy a subrayar así. Este es el primer momento de área. Y como es el primer momento de área, le llamamos Q. ¿Sí? Ahora, este de acá, y lo voy a subrayar en azul. ¿Qué es la derivada del momento respecto a la distancia? ¿Qué es la derivada de la ecuación de momento respecto a un diferencial de longitud? Cortante. Muy bien. Esto es cortante. ¿Sí o no? Entonces, como eso ya es conocido, sabemos qué es eso. Resulta que de estática podremos, o reemplazando, podemos saber esto. Voy a organizar esto un poquito porque está como un poquito. Entonces, si yo quiero saber cuál es el esfuerzo cortante que ocurre, pues que voy a hacer en un punto a una distancia y, del eje neutro, lo único que voy a hacer es que voy a multiplicar el cortante en ese punto. ¿De dónde sale ese cortante? Ve. ¿De dónde lo leemos? ¿Lo leemos de qué? ¿Ah? Del diagrama. Del diagrama de cortante. Lo multiplicamos por Q. Ese primer momento de área debe ser en un punto ubicado a una distancia y del eje neutro. ¿Estamos? ¿Listo? Y lo voy a dividir sobre la inercia de la sección y lo voy a dividir sobre el ancho del elemento en ese punto y, en y. ¿Estamos de acuerdo? Lo que quiere decir que ¿en qué punto el cortante se hace 0?
en el eje neutro. O sea, Bueno. los extremos. ¿Por qué? Porque en el eje neutro es como que la fuerza es mayor, como hemos visto en la de arriba. ¿En qué punto, yo tengo que preguntarme en qué punto el área A' se vuelve cero? ¿Estamos de acuerdo? Y se vuelve cero en los extremos. Porque recuerden que si yo cojo y hago un análisis acá, yo tengo que sacar esta área rojita. Y entre más me acerque al extremo, pues el área es más pequeña. Entre más me aleje del extremo, voy a tener que ir sumando más área. Y cuando esté en el eje neutro, pues va a ser toda el área de ahí para arriba. ¿Estamos? Entonces, perfecto. Uy, ya hice pendejadas, pero bueno. ¿Listo, chicos? Con eso, me pasé unos 6 minuticos, perdón. Si nos tomamos un ratico ahí en la explicación de la tarea, pues ahí les robé unos minutos también. Qué pena. ¿Listo? Entonces, esta es la famosa fórmula de cortante. El B por Q sobre I por T. Listo. El esfuerzo cortante. Y este tiene una característica. Este esfuerzo cortante, pues, como nosotros sabemos, pues es el cortante longitudinal. ¿Sí o no? Que es igual al cortante vertical. Porque para que estén en equilibrio, tienen que ser los mismos, ¿no? Entonces ya, sabemos más cositas. ¿Listo? Entonces ya les puedo poner una columna, la columna que mostró Juan Fernando. Ya pueden analizar esa columna. Esa columna solamente tenía flexión, cortante y carga axial. Entonces ya sabemos cómo podemos analizar esa columnita, ¿no? Y por qué se rompe, ¿no? Y por qué. ¿Listo? Entonces nos vemos mañana. Me imagino que esta semana vamos a seguir virtual, pero pues igual veamos qué dicen nuestras autoridades, ¿no? Tengan un excelente día y nos vemos el día de mañana. Cuídense. Chao, chao. Gracias, Juan. Chao. Gracias. Gracias, Juan. Es Juan. Con Carlos, Gracias, Juan. disculpa una pregunta del deber. Teníamos un ejercicio, el 3,